Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo en el que os narraré la batalla más épica y decisiva del Señor de los Anillos. Gondor, el reino más poderoso de la Tierra Media, sufría asedio, pues su capital, la imponente Minas Tirith, estaba siendo atacada por el ejército de Sauron, conformado por más de 200.000 orcos y liderado por el rey brujo de Angmar. Durante 2 días los orcos sitiaron la fortaleza, pero la defensa de la ciudad en un principio era un caos, ya que su senescal Denethor II, creyendo muerto su hijo Faramir, perdería la razón y sería Gandalf quien asumiría el mando de las tropas de Gondor hasta la llegada de los Rohirrim, que se presentarían en los campos de Pelennor con una gran fuerza de 6.000 jinetes, que además de orcos tuvieron que enfrentar a Haradrim y orientales, trolls, wargos y mumakils. Esta sería la mayor batalla de la Guerra del Anillo. En los días previos Gondor había sufrido varias derrotas, ya que con la caída de Osgiliath y el Ramajechor, el muro exterior de defensa de la ciudad hizo que las fuerzas de Sauron se precipitaran y se plantaran para invadir la ciudad, que fue rodeada y sitiada. Y se cuenta que una gran oscuridad borró el sol durante el primer día, que no tuvo amanecer, y los Nazgûl, espectros del enemigo y sirvientes más temidos de Sauron, sobrevolaron los campos montados en bestias aladas, haciendo flaquear la moral de los defensores y obligando a Gandalf a utilizar su anillo de poder, Narya, que evocaba esperanza, coraje y resistencia al cansancio, de forma que el mago quería ganar tiempo hasta la llegada del pueblo de Rohan, que acudiría en su auxilio. Pero remontémonos a unas jornadas antes de la batalla, ya que en Rohan, Theoden se encontraba en el refugio del Sagrario cuando recibió un mensajero de Gondor con una flecha roja, símbolo de que Gondor se encontraba en graves apuros. Fue entonces cuando el rey decidió reunir a sus tropas y marchar a la batalla lo más pronto posible, puesto que si Gondor caía, toda la Tierra Media estaría expuesta ante Sauron, y Theoden, que había nacido además en Gondor por honor y por aprecio, cumpliría el juramento de su antepasado Eorl, de hermanamiento y auxilio entre ambos reinos. Y tras varios días de cabalgata, los Eorlingas llegarían a los campos de Pelennor contra todo pronóstico, sorprendiendo a las tropas de Sauron gracias a la ayuda de los hombres salvajes del bosque de Drúadan, que le enseñarían al rey caminos secretos eludiendo a los espías del enemigo. Para la creación de esta batalla, Tolkien tendría numerosas influencias históricas y hay cierto realismo militar en su ejecución, y numerosos especialistas han comentado el significado de la contienda, ensalzando el valor norteño que sigue adelante incluso ante una muerte segura que recuerda al poema inglés de Beowulf, también recibiendo inspiración en la batalla de los campos cataláunicos de Jordanes, que en el siglo I de nuestro tiempo se enfrentarían civilizaciones de Oriente contra Occidente, en la que el rey Teodorico I moriría, al igual que Theoden, aplastado por su caballo. Minas Tirith era conocida como la Torre de la Guardia y era la capital de Gondor tras la decadencia de Osgiliath. La ciudad fue construida por Anarion, el hermano de Isildur y segundo hijo de Elendil, en los tiempos de la Segunda Edad, y fue edificada sobre una gran colina y se encontraba dividida por 7 niveles de 100 pies de altura cada uno, rodeados de murallas de piedra blanca. La ciudad sufriría un terrible asedio durante la Guerra del Anillo, y el enemigo había logrado romper la puerta con un ariete llamado Grond, y el rey brujo cruzó entonces el arco que ningún enemigo había traspasado jamás. Pero Gandalf se interpuso en su camino. Antes de poder enfrentarse, se oyeron a lo lejos los cuernos de los jinetes de Rohan, que habían llegado al campo mientras amanecía, obligando al rey brujo a replegarse, puesto que los Rohirrim destruyeron rápidamente las máquinas de asedio de los orcos. Theoden se enfrentaría en combate singular contra el capitán de los Haradrim del sur, un caudillo que se hacía llamar el Señor de la Serpiente, que había ido a atacar al rey ya que vio a Theoden con poca escolta. Y Theoden se vio superado en número y aquel enfrentamiento fue terrible.
Aunque su lanza se rompió, el rey de Rohan lograría batir con su espada a su enemigo, haciendo huir al resto de Haradrim. Pero en la plenitud de la victoria del rey, el escudo dorado comenzó a oscurecerse, puesto que el miedo comenzó a dominarlos a todos, y Crimblanca, el caballo del rey, fue herido por un dardo y cayó sobre su jinete. Entonces, una criatura horrible emergería de las tinieblas, una bestia alada parecida a un dragón, una criatura de un tiempo pasado que había sido capturada por Sauron para ser la cabalgadura de su más letal siervo. De esta bestia se bajó una figura envuelta con una capa negra y que llevaba una corona de acero. Era el señor de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, que con su presencia comenzó a cambiar las tornas de la batalla, puesto que la victoria del rey se tornaba ahora en muerte y desesperación. Se acercó a Theoden y solo un caballero permaneció junto al rey, que, aunque lloraba, tuvo el aplomo de hacerle frente al Nazgûl, y Merry, el hobbit de la comarca, estaba tras él, mientras recordaba las palabras de Gandalf, que le había ordenado que fuera paje del rey y que le sirviera, y tampoco estaba dispuesto a abandonarle. Aquel caballero se llamaba Derhelm, y había sido el encargado de traer a Merry a la batalla. Le dijo al rey brujo que dejara en paz a los muertos, pero él le respondió con una voz gélida que no se interpusiera entre un Nazgûl y su presa, y que si no se apartaba, lo llevaría ante la mirada del ojo sin párpado de Sauron. Ningún hombre viviente podía hacerle nada. Entonces Derhelm se quitó el casco, revelando que en realidad era Éowyn, sobrina del rey, y que si se atrevía a tocar a Theoden sería aniquilado, y por un instante el Nazgûl quedó en silencio, pero pronto se ensarzaron en un combate en el que con un golpe de masa rompió el escudo de Éowyn, que cayó con el brazo roto, y con un segundo golpe de su arma pretendía rematarla, pero falló el golpe puesto que Merry se le había acercado por la espalda clavando su espada tumularia detrás de la rodilla del rey brujo. Con sus últimas fuerzas, Éowyn hundió su espada entre el manto y la corona, que volaba, ahora muy lejos, mientras su enemigo caía derrotado, dejando vacío su manto, cuya voz fue extinguida por el viento y jamás volvería a escucharse su lamento. Merry se inclinó para besar la mano del rey, y para su sorpresa, Theoden todavía tenía algo de vida, logrando despedirse de él. Y Merry le pediría perdón por desobedecer su orden de no acudir a la batalla, y el rey le sonrió, ya que no se le podía negar el perdón a un corazón tan grande y valeroso. En su último aliento, Theoden preguntó por Éomer, al que designó como rey, y nombró a Éowyn, a quien siempre quiso como una hija. Y cuando Merry le iba a decir que ella estaba con ellos, un gran clamor se escuchó en los campos de Pelennor, ya que nuevas tropas enemigas acudían, puesto que una horda de Mamukils avanzaba, mientras que, de otro lado, Éomer recomponía a su jinete, y de la ciudad de Minas Tirith salió una gran hueste de hombres encabezados por Imrahil de Dol Amroth, dispersando a los enemigos de la puerta. Y Éomer, al ver al rey, se quedó desconsolado, mientras que uno de los caballeros tomaba el estandarte real y Theoden señalaba a su sobrino, al que le dijo «Salve, rey de la marca», y apremió a Éomer a cabalgar hacia la victoria y que le despidiera de Éowyn, sin saber que ella estaba allí muy cerca de él. Entonces Éomer dio órdenes de retirar de allí el cuerpo del rey, que fuera protegido por un séquito, pero se quedó helado al ver a su hermana allí abatida, perdiendo por un momento la razón. Entonces montaría a caballo y pronto le dominó la cólera, ordenando con una voz poderosa traer muerte a sus enemigos. El cuerpo del rey fue protegido por una empalizada, mientras los Rohirrim enterraban a Crimblanca, el caballo del rey, a la vez que la batalla proseguía a su alrededor. Y ante ellos apareció un alto señor de Gondor que había liderado la carga de los guerreros de la ciudad. Era Imrahil de Dol Amroth, una región al sur del reino de Gondor de la que era gobernante, y allí, al enterarse de la muerte del rey de Rohan, le rendiría tributo a Theoden. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Denethor había entrado en la locura y se disponía a quemarse vivo en una pira funeraria, ya que creía que su hijo Faramir estaba muerto. Y solo la intervención del hobbit Peregrin Took, de Beregond, un guardia de la ciudadela, y de Gandalf
salvaron a Faramir, pero Denethor se inmoló antes de que pudieran detenerlo, y Tolkien afirma indirectamente que la muerte de Theoden podría haberse evitado si Gandalf hubiera ayudado a los Rohirrim como era su intención. Por desgracia, en los campos del Pelennor, la batalla se estaba volviendo a favor de las tropas de Sauron, ya que aunque los Rohirrim habían infligido enormes daños, los orcos seguían siendo muy superiores y ahora estaban liderados por Gothmog, lugarteniente de Minas Morgul, que hizo llamar a las fuerzas restantes en Osgiliath, haciendo que los jinetes de Rohan se encontraran entre dos frentes e impidiendo que se unificaran con las tropas de la ciudad. Por lo que Éomer tuvo que refugiarse en una colina para ofrecer una última resistencia. En ese momento una flota de barcos negros apareció en los puertos, y al principio todos pensaron que eran los corsarios de Umbar, aliados del enemigo. Pero cuando su nave insignia desplegó los estandartes del rey de Gondor, desmoralizó a los ejércitos de Sauron, puesto que de sus naves desembarcaban 20.000 hombres del sur de Gondor, encabezados por Aragorn y su compañía gris, una treintena de montaraces venidos del norte, capitaneados por su primo Halbarad, que se había presentado ante él en Rohan gracias a la llamada de la dama Galadriel. Y con ellos estaban Legolas y Gimli, además de los hijos de Elrond, los gemelos Elladan y Elrohir. Esta aparición tuvo un punto de inflexión en la batalla, ya que ahora las fuerzas de Sauron estaban inmovilizadas por el miedo y se veían atrapadas entre dos frentes, y Éomer cargó con sus jinetes mientras Aragorn avanzaba en dirección a la ciudad, y ambos se reencontraron en el clamor de la batalla, y lucharon durante todo el día hasta que, al amanecer, ya no quedó ningún orco vivo en los campos del Pelennor. Con el final de la batalla, la derrota de Sauron era desastrosa, aunque esto no aseguraba la victoria de los pueblos libres, porque aunque Sauron había perdido alrededor de 130.000 orcos y el Nazgûl más poderoso de los 9 había caído, los capitanes del oeste celebraron un concilio y pronto comprendieron que era un triunfo momentáneo, puesto que más enemigos aguardaban en Mordor, y Gandalf les hizo ver que no alcanzarían la victoria por la fuerza de las armas, dependiendo únicamente de que Frodo, como portador del anillo, cumpliera su tarea. Tras varios días de recuperación, Aragorn partió con 7.000 hombres hacia Mordor, para provocar el ataque del Señor Oscuro y desafiarle, de forma que los orcos dejasen despejado el llano de Gorgoroth y Frodo pudiera acceder con más facilidad al Monte del Destino. Y solo acudieron a la Puerta Negra aquellos que quisieran ir voluntariamente, y aunque algunos pensaban que Sauron sospecharía de una trampa, su ojo estaba fijo, casi ciego, en el heredero de Isildur, puesto que Aragorn le había revelado que aún seguía vivo a través de la Palantir, desembocando más adelante en la culminante batalla de Morannon. Pero eso forma parte de otra historia. Como habéis podido daros cuenta, hay muchas diferencias respecto a la película, ya que Gandalf y el Rey Brujo no se enfrentan, pero Gandalf era mucho más poderoso que el espectro dada su condición de Maiar, además siendo reforzado con los poderes del Mago Blanco, estando en la cúspide de su poder, y el Rey Brujo en ningún caso podría ser rival para él. Nadie, excepto Sauron, sería capaz de derrotar a Gandalf en la Tierra Media. Otro detalle es que los hombres muertos no desembarcan en Minas Tirith en el libro, pero ayudan a tomar la flota de corsarios de Umbar, y tras esto Aragorn les dio permiso para partir al más allá. Finalmente, la despedida de Theoden con Éowyn se me hace muy necesaria y un gran acierto de Peter Jackson en la película. Gracias por ver el vídeo, suscríbete a mi canal si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.